Jóvenes y señoritas estudiantes del Liceo Tecpan, para el curso de Ciencias Sociales voy a estar desarrollando el tema acerca de las revoluciones que se dieron en el continente europeo y que posteriormente tuvieron influencia en América. Comienzo con la Revolución Agraria. Se dio en el siglo XVIII, como lo dije anteriormente, en el continente europeo. ¿En qué consistió? En las transformaciones de las estructuras agrarias. Por ejemplo, la tenencia de fincas. Esto significa que comenzó a existir lo que es el latifundio. El latifundio consistía en que una sola persona era propietaria de grandes extensiones de tierra. También en nuevas técnicas de cultivo. Utilizar nuevas máquinas, nuevos cultivos y nuevas técnicas. Aquí podemos observar en la imagen trabajo que quizás podía ser elaborado por 5, 10 o más campesinos, lo podía hacer una persona utilizando técnicas como por ejemplo la fuerza de los caballos y otras herramientas que facilitaran el trabajo. Estos cambios perjudicaron a los campesinos. ¿De qué manera los perjudicaron? Se marcó el inicio de la proletarización. ¿Qué significa este término? Ser proletario significa pertenecer a la clase social que no posee medios propios para producción. Por ejemplo, no tienen un terreno para poder cultivar, tampoco tienen el capital para poder arrendar un terreno y poder trabajar. En este caso, tenían que vender su fuerza de trabajo a cambio de un sueldo o de un salario que realmente no era digno al trabajo que realizaban. Luego está la revolución demográfica. En este caso, en primer lugar, se hizo posible gracias al crecimiento de la población. Durante muchísimos años, la población fue creciendo de una manera muy lenta. ¿Por qué creció de manera muy lenta? Fue debido a guerras, epidemias, pandemias, catástrofes y entre otros más. Sin embargo, el desarrollo de la ciencia, de la agricultura, de la industria, el mejoramiento de la medicina, incluso de medidas higiénicas, fueron contribuyendo a que el crecimiento de la población se diera de una manera más acelerada. Luego está la revolución industrial. La revolución industrial también se da en el siglo XVIII y se inicia en Inglaterra. Se refiere a las transformaciones aceleradas de la tecnología y de los sistemas de producción. La tecnología, si se busca en el diccionario, no es más que los métodos o técnicas que el ser humano utiliza para facilitarse el trabajo. Quiere decir de que el ser humano comenzó a mejorar su forma de producción. Y esto fue como consecuencia del crecimiento demográfico. Mientras más personas somos, más necesidades vamos a tener y por lo tanto necesitamos facilitarnos de mejor forma el trabajo. También porque existía lo que es la burguesía. La burguesía no es más que la clase social formada o conformada por todas aquellas personas acomodadas que tienen el suficiente capital y las propiedades para poder invertir en aspectos innovadores. Se dividió en dos fases. La primera fase, que se dio del año 1760 a 1840. En primer lugar, se utilizó lo que es el algodón como materia prima. También se utilizó y se creó lo que era la hiladora mecánica y las famosas máquinas de vapor. Recordemos que ese vapor era producido a través del carbón. La segunda fase, que se llevó a cabo en los años de 1840 a 1920, consistió en primer lugar en que
se comenzó a expandir a otros países. También los ferrocarriles comenzaron a expandirse en Europa y Estados Unidos. Y las famosas máquinas de vapor que se convirtieron en formas de navegar para poder comercializar y también para poder viajar de una manera más fácil y más rápida. Y por último, la Revolución Francesa, que también se llevó a cabo en el siglo XVIII, pero ya estamos hablando a finales de ese siglo, siempre en el continente europeo. Estaba regido en esa época por el régimen absolutista. ¿En qué consistía? Era una forma de gobierno en donde los reyes ejercían el poder absoluto. Por eso se llamaba absolutista. Ellos tenían en sus manos las mayores decisiones y también algo muy lamentable es de que los impuestos eran utilizados principalmente para los lujos del monarca o el rey. Y esto condujo a una gran pobreza. Siendo este caso, el pueblo de París se amotinó el 14 de julio de 1789 y uno de los acontecimientos que marcó el inicio de la Revolución Francesa fue el asalto a la prisión real de la Bastilla. La Bastilla era, como lo dije anteriormente, una prisión muy importante que al momento en que el pueblo tomó esta prisión, prácticamente tomó un gran control en esa época y como lo dije también, marca el inicio de la Revolución Francesa. Algunas obras de la Revolución. En este caso se puede mencionar que se empezó a dar la igualdad entre los ciudadanos. También se dio la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Cabe mencionar en este caso que las mujeres y los esclavos estaban excluidos en esta Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Sin embargo, hubo una mujer llamada Olympe de Gouges que ella reescribió esta declaración y la transformó en la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. En esa época a la mujer no se le permitía poder dar o expresar sus opiniones y por lo tanto Olympe de Gouges fue guillotinada, quiere decir sentenciada a la pena de muerte de esa época. Algo muy injusto. Y la tercera, muy importante también, fue la aprobación de la Constitución de 1791, en donde esta Constitución simbolizaba que se estaba erradicando en su totalidad el régimen absolutista y que en este caso el pueblo tenía el derecho al voto. Es así como termino el tema acerca de las revoluciones en el continente europeo y por favor verifique cuál es el ejercicio que debe de realizar y enviarlo de forma correcta en la fecha establecida.